podcast de Andrés Bancook. Amigas, amigos, me encuentro aquí acompañado frente al Congreso con otro diputado, pero no es un diputado cualquiera, es un diputado que ya fue alcalde 2 veces en Calvillo, ya es un diputado que está presidiendo, ¿cuál presides? La Junta de Coordinación Política, que es prácticamente donde se llevan los trabajos, digamos, de la agenda legislativa que se lleva a cabo semana a semana en los periodos ordinarios, obviamente. Militante del PAN. Así es. Y bueno, tengo el gusto de compartir contigo hoy y me interesa mucho hablar contigo porque es la primera vez que eres diputado. Así es. La verdad es que me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes, contigo. Ahorita comentábamos antes de llegar a la entrevista que, bueno, yo ya tengo bastante tiempo siguiendo en las diferentes etapas que has tenido aquí en Aguascalientes y me da muchísimo gusto el día de hoy poder estar aquí contigo, obviamente compartiendo esos momentos de esta entrevista, y qué mejor lugar que en esta plaza principal de nuestro estado, Aguascalientes. Y frente a tu... Y frente al Congreso, al Palacio Legislativo. Nunca lo ves así, ¿no? Frente a tu chamba, ¿estás ahí? ¿No te había tocado ser diputado? No, la verdad es que no, es una etapa para nosotros muy importante, nueva. Había tenido la oportunidad de estar al frente de la presidencia municipal de Calvillo, Pueblo Mágico, en 2 periodos. Un periodo histórico que a mí me tocó por primera ocasión después de un periodo revolucionario donde el sufragio efectivo, una reelección, pues hizo efectivo. Y ahora a mí me toca por primera ocasión tener la oportunidad legalmente, constitucionalmente, electoral, de poder irme a una reelección. Logramos la reelección y en el siguiente periodo me toca también la oportunidad de poderme proponer una vez más en el tema de la boleta para el Congreso. Aquí estamos contentos, aprendiendo en el primer periodo, obviamente, independientemente de la preparación profesional que cada quien tenga, es muy importante porque la dinámica, experiencias, compañeros, es una dinámica muy diferente el tema ejecutivo del tema legislativo, que al final de cuentas aquí somos 27, somos pares. Acá ya no eres patrón. Acá ya no eres patrón. Acá eres un empleado más. Así es. En palabras. En palabras coloquiales. Palabras coloquiales, y al final de cuentas ahorita lo que decíamos de la Junta de Coordinación Política justamente es eso, ¿no? Es llevar los trabajos de la voluntad de la mayoría y estar haciendo consenso, diálogo, construcción día a día. Esto es un tema que me interesa. ¿Es fácil hacer eso? No es fácil, la verdad es que lleva mucho trabajo, mucho tiempo, obviamente son diferentes puntos de vista. Si uno propiamente, yo en lo particular estoy casado, es complicado llegar a una negociación entre 2 personas, imagínense, entre 27, pero la verdad es que hay mucha voluntad de todas las fuerzas políticas, de los propios compañeros, y hemos logrado de alguna otra manera poder fortalecer esta legislatura 65, y verdaderamente hemos puesto algunos objetivos importantes, que es que la dinámica legislativa y el proceso legislativo sea productivo, y que obviamente las iniciativas que tengamos a bien cada quien, y sobre todo los grupos parlamentarios, que tengan un impacto verdaderamente de una realidad social y no única y exclusivamente de estadística, de hacer iniciativas por hacer. Hablando con un diputado federal, me comentaba que en el Congreso es bien difícil dialogar con Morena, que son una fuerza política que no están abiertas al diálogo y que traen ideas muy clavadas del tema del presidente. ¿Aquí es igual? No, mira, la verdad es que desgraciadamente, bueno, yo en el tema particular yo también he seguido los trabajos en un nivel, digamos, federal, y la verdad es que desgraciadamente, pues a nivel federal están fungiendo ellos como los empleados del presidente, y verdaderamente un Congreso es el equilibrio de los poderes, y es un equilibrio al poder ejecutivo y es un equilibrio al poder judicial, y eso es lo que a final de cuentas le da la fortaleza a la democracia, una democracia participativa. En el caso particular en Aguascalientes, hasta el día de hoy, sí, obviamente los puntos de vista, disentir es muy importante, pero lo más importante que tenemos es que al final de cuentas hoy en día el grupo parlamentario de Morena construye, dialoga, escucha, y las propuestas que son positivas las ha votado a favor, y nosotros también algunas propuestas que ellos han tenido positivas, claro que las vamos a votar a favor, porque aquí no se trata de un tema ideológico, sino de una realidad social en donde tenemos una problemática, y lo que tenemos que hacer es entregarle resultados a la ciudadanía. ¿Tú lo que haces es lo que se llama cabildeo? Cabildear, estar dialogando contigo hoy. Un café con este, con aquel. Así es. ¿Tú eres de los que saben más o menos cómo va a salir la votación de una iniciativa antes? Sí, así es, justamente. Mira, la verdad es que tenemos la fortuna, y gracias al apoyo de la gente de este estado somos una mayoría en el tema del Congreso como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y eso obviamente nos permite tener una dinámica, porque al final de cuentas el tema del Congreso es un tema aritmético, donde se necesita una mayoría, un número determinado para poder llevar a cabo las iniciativas
y obviamente los puntos de acuerdo y los diferentes temas, como por ejemplo también el presupuesto. Luego a veces nos perdemos de vista que el Congreso no es única exclusivamente un ente para llevar a cabo o legislar en tema de leyes, sino también es un equilibrio de poderes, sino también es bien importante porque vemos el presupuesto del Estado, el presupuesto de los municipios, el presupuesto de las diferentes instancias y obviamente dentro del equilibrio de la democracia participativa es muy importante que no todos los huevos, digamos, por decirlo así, están en una misma canasta. Hay que equilibrar. El tema público, del servicio público, debe de haber mucha sensibilidad, Andrés. Si no sabes exactamente cómo está el tema en calle, cómo está el tema en las colonias, si pierdes de vista los grupos sociales, si pierdes de vista estar en comunicación constante con la gente, pues muy difícilmente vas a poder hacer una agenda ni en un congreso, ni en una presidencia, ni en una gubernatura. Bueno, me saludas ahí a quien quedó en tu lugar, Daniel. A Daniel Romo. Daniel. Qué buen tipo, me cae muy bien. Se ve de esos jóvenes con ganas. Así es. Inclusive él fue mi secretario ejecutivo, fue secretario particular, fue regidor con un servidor. Cercano en el tema de político y sobre todo del tipo de política pública que nosotros implementamos. Servicio. Un tipo de política pública muy cercana. Un tipo de política pública. No, si se le ve, el hombre pasa todo el día así en eventos y en reuniones. Y la verdad es que es lo que debemos de hacer las personas. Yo he sido muy insistente en eso y sobre todo bajar al nivel que se merece el tema del político. Que luego esa barrera que ponen los políticos o las personas que luego se la creen de que es que yo soy el gobernante, tú eres el pueblo. No, al contrario. Debemos de mandar ese mensaje de que no hace falta poner esos desniveles o niveles. Todos somos iguales, simplemente nosotros que estamos en el servicio público tenemos un mandato público que nos han dado mediante el voto y nosotros tenemos que tener ese compromiso con la ciudadanía y con la sociedad, ¿no? Entonces no perder esa sensibilidad siempre es bien importante. ¿Qué tanto te importa a ti o el tema legislativo, el tema de las mujeres? Mira, en el tema de las mujeres, pues ¿qué te puedo decir? Yo tengo la dicha de estar casado. Tengo 4 hijos y 3 de ellos son mujeres. Tengo 2 hermanas, mi madre. La verdad es que yo he aprendido bastante de las mujeres en lo particular y no es porque te lo estoy diciendo en este momento. Las mujeres pueden ocupar cualquier espacio, pero no cualquiera puede ocupar el espacio de una mujer. A fortalecer las leyes que las apoyen más. ¿Sí? En este momento que estás tú en este puesto tan importante, ¿en qué participas o qué cercanía tienes en ese tema? Mira, por ejemplo, hace, no sé, un mes aprobamos una ley en contra de la violencia, más bien dicho, una ley a favor de la violencia en contra de las mujeres, en contra de los menores y en contra de los incapaces o personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, en ese sentido, claro que tenemos un compromiso real con los grupos vulnerables y obviamente las mujeres pues tenemos que seguirlas fortaleciendo para que sigan creciendo y dotarlas de elementos para que tengan la fortaleza y que puedan salir adelante, ¿no? Eso es un hecho y es un compromiso que tenemos y lo tendremos hasta el último día de esta legislatura 65. ¿Y no se puede endurecer más aún a través de las leyes los castigos y las penas para los abusadores, para las personas que cometen feminicidios, que esto está descontrolado en el resto del país? ¿No sería bueno abrir el paraguas ahora que aún aquí no tenemos eso? Justamente nosotros hace un mes en la comisión que me toca presidir, que estoy en la Comisión de Justicia, una comisión de muchísimo trabajo y que tiene que ver obviamente con los temas jurídicamente, hablando de impacto como el que acabas de comentar. Una modificación una fue la imprescriptibilidad de los delitos, por ejemplo, de violencia contra la mujer. Hoy en día, que no se borren. No se borren. Una persona que cometa cualquier tipo de delito, sobre todo de violencia, violación equiparada contra las mujeres, contra menores, contra incapaces, no va a prescribir, independientemente de que se sustraiga de la justicia el sujeto. Pues la verdad es que eso no va a ser un motivo por el cual deje de tener una obligación de responderle a la ley y responderle a las víctimas. Básicamente tienen un año en el puesto, ¿no? Sí, más o menos. Pues mira, prácticamente tenemos, pues sí, un año. Comenzamos el 15 de septiembre. Para septiembre vamos a ajustar prácticamente un año de trabajo. Comentarte que teníamos, desde que llegamos, todas las comisiones tenían un rezago importante en cada quien a las cuales llegamos. En la de justicia llegamos a tener cerca de 120 asuntos en rezago. Hoy en día pues prácticamente tenemos ya 30 asuntos en rezago. Ya estamos
estamos obviamente trabajando muy fuertemente con los de la 65. Teníamos rezago desde la 62, 63, 64 y 65 Perdón, legislatura. mi ignorancia, ¿qué significa? Yo sé lo que es un rezago, pero en este punto, ¿qué es un rezago? ¿Llegaron y faltaban carpetas? No, un rezago es que en la comisión teníamos iniciativas que fueron presentadas en el pleno y no habían sido dictaminadas por la comisión por X o cual cuestión. Entonces nosotros llegamos y obviamente a batir el rezago y no es posible que en las comisiones tengamos asuntos de la 62, de la 63, de la 64. Hay que dictaminar y hay que brindar los elementos para decir sí y por qué sí o no y por qué no. ¿Y por qué no lo hicieron? Desconozco las circunstancias, quizá porque algunos temas hasta cierto punto podrían ser pues espinosos, por decirlo así, o porque luego quizá el legislador en ese momento determinó que no era necesario poder dictaminar estas iniciativas, pero nosotros tenemos un compromiso de, por muy espinoso que sean los temas, hay que llevarlos a dictaminar, hay que llevarlos al pleno, hay que llevarlos al debate, hay que llevarlos a la opinión pública, y yo creo que es pues parte principal de, a final de cuentas, la obligación que nosotros tenemos aquí en el Congreso, como tú bien lo acabas de decir. Y entonces te toca presidir el tema de justicia, ¿que están más cercanos a las fiscalías y más cercanos o no tienen que ver? No en el tema ejecutivo, sí en el tema legislativo, en referencia a las modificaciones a las leyes penales, a los códigos civiles, a algunas leyes reglamentarias como la ley notarial, como algunas otras leyes complementarias. Por ejemplo, estoy en la comisión también, o integro la comisión de migrantes, y la verdad es que a mí me tocó ser migrante. Yo estuve en Estados Unidos algún tiempo por una necesidad económica para poder salir adelante. Estuviste jugándotela como se la juegan muchos. Así es, me la jugué, me tocó la oportunidad, y hoy en día, propiamente hoy que tengo la oportunidad aquí, vamos a presentar varias iniciativas en donde la Constitución política contempla al ciudadano en pleno goce de sus derechos. Entonces, una persona es ciudadano mexicano por nacimiento, por naturalización, y hay muchísimas leyes reglamentarias que limitan a las personas que no son mexicanos nacidos. Entonces, si la Constitución nos está diciendo que si eres mexicano, ahí no hay 2 o 3 tipos de mexicano, eres mexicano, no eres mexicano. Sí, tienen limitantes. Así por ser extranjero. Esos limitantes tenemos que romper esa barrera y no tenerle miedo en lo particular. ¿Tienes algo en proceso respecto a eso? Estamos trabajando sobre varias leyes reglamentarias, porque, por decirte un ejemplo, para ser secretario general de aquí del Congreso, uno de los requisitos en la ley reglamentaria es eso. Yo, por ejemplo, te voy a decir, yo vengo de un municipio migrante, y en ese municipio migrante que es Calvillo, hay muchísima gente que es nacida en la Unión Americana, porque sus padres así lo decidieron, pero son mexicanos. Y no pueden. Y no podrían. Y tampoco pueden, aunque sean naturalizados, aunque no pueden. sean naturalizados, porque así viene hoy en día la ley. Entonces, te estoy hablando hoy nada más de una ley reglamentaria. ¿Cuántas leyes reglamentarias hoy en día tenemos? Tenemos que aperturar y tenemos que quitarnos esos estigmas, y tenemos que cumplir con la ley, porque la Constitución es muy clara. O eres o no eres. Y si eres, pues hay que hacerlo. Entonces, verdaderamente, esta comisión justamente es eso. No es que te dé facultades para la intromisión en un tema ejecutivo. Yo no puedo llegar a la fiscalía a ordenar, a decir, a hacer una carpeta, pero sí podemos hacer modificaciones al código o a la legislación penal. Si hay que revisar o hacer un nuevo delito, si hay que poner agravantes para cierto tipo de conductas que sean típicamente materia de un delito. Entonces, esto es lo que hacemos en la Comisión de Justicia, y todo lo que sea materia estatal le podemos entrar sin lugar a duda en la Comisión de Justicia. Algunas leyes reglamentarias, algunas leyes constitucionales, y ya son cuestión federal, pues ahí ya no podríamos entrarle. Por ejemplo, el día de ayer, un dictamen que tuvimos a bien aprobar en contra, a final de cuentas era una ley o la abrogación de la ley de extensión de dominio, que es un tema completamente de competencia federal. Entonces no podemos nosotros meternos al tema federal, porque lo que nos compete es la materia estatal, la materia del Estado. Pero en este tipo de reglamentaciones, en este tipo de modificaciones a la ley, claro que lo podemos hacer. Pues tenemos que trabajar muy fuertemente, y siempre hay mucho que hacer en el tema del Congreso. Luego, en ocasiones, hay un estigma o una idea de que en el Congreso no se trabaja, y la verdad es que es un trabajo muy fuerte. Pero justamente de eso había hablado con Mayra Torres. Sí, no, es un trabajo. Que presente una lista de ver quién está faltando y quién no, y que los justificativos, inclusive generar algún tipo de
código para que el que falte mucho les descuente. Mira, en eso estoy de acuerdo. E inclusive lo contempla ya la propio reglamento aquí del Congreso. Pero más allá de las faltas, es muy importante las modificaciones que se plantean a las leyes. Por ejemplo, te digo yo, en la Comisión de Justicia, no es posible modificaciones a la ley en donde tú te enfoques en hacer el cambio a él por la por los. Eso no es tan trascendental como algunos temas como los que hemos estado platicando y muchísimos más, ¿me explico? Entonces, me gustaría que tú que estás tan ahí, te noto un político fuerte, te noto una persona comprometida, que te des a la tarea cuando tengas una chance de ver todo lo que están haciendo en base a un caso como el de Devani, por ejemplo, que se dio en Nuevo León y se vieron agujeros por todos lados, no solo en la fiscalía, sino en las leyes, en los procederes, en todo lo que pasó, que hagamos un balance de todo lo que hay hoy en día. Me gustaría que tú me puedas en algún momento compartir qué más pueden hacer por mejorar. Imaginémonos un escenario hipotético donde ocurra un caso igual y nos agarren pañales, como los agarró. Trabajar desde eso para prevenir y que también no se sientan tan impune aquellas personas que cometen delitos. Sí, mira, la verdad es que las modificaciones a la ley o las leyes, recordemos que las leyes pues siempre de alguna otra manera son imperfectas, porque al final de cuentas las leyes siempre van reglamentando o regulando desgraciadamente las conductas que suceden. ¿Me explico? Es muy difícilmente luego una ley que pueda prever una conducta que todavía no sucede. Entonces, en eso es en lo que tenemos que estar muy muy al pendiente, y sobre todo, yo insisto, si perdemos la sensibilidad, Andrés, si perdemos la comunicación con los sectores, con la sociedad en general, ahí es donde está la problemática. Hagan el tema de la mujer. Tomen, ya que no hay casos como el de Devani, tómenlo como un ejemplo para generar algo fuerte. Me encantaría que me presentes en algún momento todo lo que han hecho respecto a la mujer en esta legislación. Si nos volvemos a ver próximamente, que me digas, Andrés, estos son los temas, y en la parte de la justicia estamos trabajando más profundo esto. Mira, la verdad es que te vas a llevar una sorpresa. Yo quiero mandar un saludo a los compañeros de la 65, principalmente a las mujeres, porque ha habido muchísimas iniciativas en pro de los derechos de la mujer. ¿Te las puedo encargar? Sí, claro que sí, te sin lugar a duda. Diputado, le dejo ahí sin eso. Lugar a duda. Sin lugar a Adán, duda. Un gustazo conocerte, verte, y seguimos platicando para ir acercando más este complejo trabajo que tienen ustedes, y que la gente lo entienda, y que también ustedes se puedan exigir cada vez un mayor nivel. Así es, no, pues con muchísimo gusto. Y bueno, lo platicábamos antes de la entrevista. También felicitarte ahí por tu libro, por ese buen ensayo. El buen gobernante es algo que todos los que estamos en este ámbito necesitamos de tenerlo bien en claro día a día. Se los recomendamos, yo se los recomiendo. Muchas gracias, mucho. Sí, muchísimas gracias. Adán Valdivia. Este es el podcast de Andrés Bancú. Sigue al explorador de la comunicación en sus redes sociales www.andresbancú.com.